¿Por qué hemos pasado paisaje de Catamarca? Porque vamos a hablar de un gran catamarqueño que fue el sargento primero post-mortem Mario Antonio Cisnero en la Guerra de las Malvinas, y lo vamos a hacer con otro gran amigo que es Sebastián Miranda, con quien ya tuvimos la oportunidad de hablar sobre el teniente Esteves. Les recuerdo que Sebastián Miranda es historiador y profesor universitario, autor, entre otros libros, puntualmente sobre el tema Malvinas, de La Guerra del Atlántico Sur, los mitos desmalvinizadores y las estrategias para la recuperación, editado en el año 2017. Muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo te va? Hola Germán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y vos sabés que estaba repasando tu artículo del pasado 4 de agosto que se publicó en la página web de la Infantería del Ejército Argentino, y solamente ver lo que hizo este gran hombre es realmente asombroso, ¿no, Sebastián? Sí, es impresionante la vida de él en todo aspecto, porque realmente se forma parte, creo que, de una generación que siempre tenemos, digamos, las distintas generaciones podemos decir, de gente que viene con la vocación castrense prácticamente desde la cuna, ¿no? Y Cisneros, de hecho, la actuación en Malvinas es limitada, porque él mucho no llega a hacer, lamentablemente, ¿no? Él integra la compañía de comando 602, que llega más tarde a las islas. De hecho, debido al éxito que tiene la compañía de comando 601, se decide armar la 602. Pero él realmente no tiene una participación, no llega a participar mucho en la guerra, pero es interesante en torno a él, y creo que eso es, por supuesto, aparte de su muerte, que es heroica, es toda la mística que se genera en torno a él. Y eso tiene que ver con su historia, ¿no? Él era, como bien decías vos, había nacido en San Fernando del Valle, Catamarca, nació un 11 de mayo de 1956, y ya el gusto por la vocación castrense se nota desde chiquito. Y eso tiene que ver mucho con algo que, bueno, ahora lo hemos visto recientemente también con toda esta situación que estamos viviendo con la pandemia, que como en muchos otros casos se vincula esa relación con el ejército a partir de esa presencia constante de nuestro ejército en el interior, ¿no? Él, claro, de hecho se escapaba, contaban para ir al cuartel, a escuchar las marchas militares, a ver los hombres desfilar. Él tenía muy cerquita lo que eran las instalaciones del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17. Y encima, imagínate, sí. Aerotransportado, paracaidistas, para un chico era fascinante, y a partir de ese contacto, digamos, diario con lo que era la institución castrense, él empieza a desarrollar su vocación, y bueno, en 1972 lo encontramos ingresando a la escuela de suboficiales, a la Sargento Cabral, egresando al año siguiente como... Sebastián, que como él solía decir, se preparaba para ser el mejor. Exactamente, porque bueno, el hombre de un carácter muy, muy fuerte. Esto es característica por lo que hemos podido recoger de la familia, digamos, de él, y tenía esta cuestión que, además del amor por lo castrense, él buscaba ser el mejor, pero no con soberbia, sino porque, te diría, es esa búsqueda de ser el mejor que viene dado por la persona que realmente siente la vocación. Para el que ama lo que hace, esa búsqueda de ser el mejor no viene por una cuestión de soberbia o de competencia con los demás, sino querer dar lo que más se puede en lo que más ama. Y en Cisneros la vocación castrense era marcadísima. Fue, por encima de todo, fue un excelente profesional, pero no un profesional a secas, un profesional generada esa profesionalidad por la vocación. Y eso se ve en la carrera de él, que es relativamente corta. Nosotros pensemos que en 1972 ingresa a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, y cae en Malvinas después. Para lo que es una carrera militar, es relativamente corta, pero es muy intensa, porque él, después de egresar como cabo, lo encontramos haciendo cursos en la Escuela de Infantería, después es destinado al Regimiento de Infantería Aerotransportado 2, donde se convierte en paracaidista. Es decir, no es un hombre que se conformó con la formación de base y, digamos, después se acomodaba en un regimiento y buscaba ascender por el paso del tiempo.
Viste que tiene que ver también el ascenso de grado por el tiempo que vos estás en institución. No, él lo vemos. Inmediatamente termina y ¿qué va a hacer? Va a la escuela de infantería. De la escuela de infantería se hace paracaidista. Y después, poco tiempo después, esto en 1973, en el 77, ¿qué es lo que va a hacer? El curso de comandos. O sea, realmente los que conocemos esta parte está mencionado en el artículo y bueno, después está muy desarrollado también en el libro de Mohamed Ali Zaineldin. El curso de comandos era tremendamente exigente, sigue siéndolo, y por eso termina un mínimo de los cursantes, pero la inquietud de él, ¿no? Egresa como cabo, a hacer curso de la escuela de infantería, después a hacerse paracaidista, de hacerse paracaidista al curso más duro que hay, que es el de comandos. Y de hecho, el padre de la especialidad de los comandos en la Argentina fue el coronel Mohamed Ali Zaineldin, y después, de hecho, Turco lo elige a él para ser instructor también. Y acá vos que no fue cualquiera. Esta elección de el Turco Zaineldin de El Perro Cisnero como instructor, quiero destacar también la importancia de un suboficial, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, eso creo que tiene mucho que ver también con una característica, más allá que nos vayamos un poco del centro del tema, del valor que le dio siempre el coronel Zaineldin, en ese momento era mayor, a los suboficiales dentro del ejército. Y eso tenía que ver con la valorización. Muchos me contaban que cuando era una fecha patria, al suboficial, por más que le costara, le hacía hacer alocuciones, que habitualmente corresponden nada más al oficial. Claro. Entonces él les daba protagonismo. Esto es importante también. A veces tienen que serlo, pero las instituciones castrenses son muy verticalistas, y Zaineldin era verticalista, pero también entendía que en determinados aspectos había que entregar responsabilidades a las personas. Y en ese sentido él los formaba y confiaba, ¿no? Él, ojo, no era un hombre que confiara en cualquiera. Confiaba en la gente, seas oficial, suboficial o soldado, pero lo formaba, y lo formaba con una gran exigencia, que era la que tenía él consigo mismo. Y como Cisneros también era de esa forma, era un hombre muy autoexigente, al igual creo que comparado con Zaineldin, también amaba la vocación militar, era su vida. Entonces nos encontramos con dos personalidades muy particulares, muy interesante ver las anécdotas que hay de ellos dos juntos. ¿Te acordás lo que era ese oficial? Ahora? Y Cisneros era un hombre muy frontal y le decía las cosas a Zaineldin. Zaineldin era partidario de que hubiera una relación estrecha entre el oficial y el suboficial, estrecha en el sentido de colaboración permanente, y me contaban que en un momento él como dentro de lo que son las unidades de comandos, tiene que haber prácticamente una simbiosis entre los miembros. El trabajo tiene que ser, si habitualmente tiene que ser en equipo, bueno, en las unidades estas tiene que ser mucho más fuerte todavía. Y de hecho Zaineldin hacía que durmieran en la misma carpa oficial con suboficial. Mirá vos. Para generar ese lazo, ¿no? Y Cisneros le decía que no quería, que él lo respetaba, digamos, de lo profesional, pero que él se sentía más cómodo con un suboficial, que era considerado como un par para él. Y Zaineldin se lo respetó. Mirá vos. Pero vos bueno, sabés que esto que estás para mí la contando, anécdota que... Sí, contanos. La anécdota que a mí más me tocó, te diría que me sigue emocionando, yo la cuento esta en la nota. Es un testimonio directo, pero además recuerdo la escena, ¿no? El que era en ese momento, cuando vivió esta anécdota, que era Julio Ezequiel Vera, que era cabo, a mí me lo contó con lágrimas en los ojos, esto que les cuento ahora, que él, bueno, en la escuela de infantería, pues a funcionar el grupo Halcón 8, con motivo del Mundial de 1978, se crea una unidad especial, que es la primera unidad, digamos, orgánica de comandos nuestra, para prevenir atentados terroristas, porque se pensó que este suceso a nivel internacional podía evidentemente ser aprovechado para cometer actos que en cuanto se cometieran se iba a conocer el mundo. Además, por supuesto, como los comandos habían funcionado muy bien con sus distintos nombres a partir de distintas experiencias del mundo, se quería hacerlo en la Argentina también. Pero uno puede decir, bueno, eran vistos como hoy en día siguen siendo una fuerza de élite. Y sin embargo, fíjate esta anécdota, que tengo acá el texto para leerla, que me la cuenta este hombre con lágrimas en los ojos. Ya, imagínate, esto era en el 78, esta anécdota me la contaron hace 3 años. Dice así: haciendo un curso en la Escuela de Infantería de Cabo, durante todo el día de instrucción, ¿quién aparecía a la tarde? A última hora, cuando ellos habían terminado la instrucción, los ejercicios, habían formado el Halcón 8, aparecía el Turco, el coronel junto al perro Cisneros, a enseñarnos a rezar el rosario.
A partir de ahí, todas las tardes antes de irse de Franco, lo primero que hacían era pasar para rezar el rosario con los cabitos nuevos. Eso me marcó a mí y lo tomé a partir de ahí como un padre. Es decir, Cisnero y Zeineldin, después de una jornada que era tremenda, porque la verdad que la jornada de instrucción en Halcón 8 eran tremendas, tiro, gimnasia, aula, constantemente exigencia, estaban por terminar y ¿qué hacían? Con esos cabitos, porque eran recién egresados, iban a rezar el rosario. Esto me marca una actitud frente a la vida, frente al subordinado, digamos una persona común que diría, bueno, vamos a ponernos en la piel de ellos, y militar de élite, ¿qué le voy a prestar atención a estos hombres recién egresados? Y sin embargo ellos no terminaban la jornada que iban a rezar el rosario con ellos. Esto es valorizar al hombre, esto es darle importancia a la persona, esto es hacer sentir importante a la persona. Y habla eso a mí me impresionó mucho. Habla también, Sebastián, de esa necesidad de la formación espiritual del soldado argentino. Vos acá destacás en tu artículo esa devoción a Dios y a su madre, y la Virgen María, ¿no? Que fue uno de los rasgos distintivos del perro cisnero. Es que en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que el soldado tiene una situación muy especial, porque es un hombre que se entrena, pero cuando llega el momento de prueba tiene que estar dispuesto a dar la vida. Y por eso también la formación espiritual, que es muy importante en toda persona, el soldado está permanentemente con la muerte al lado. Entonces, eso nos da una idea. Hay algunos que consideran que no, que el militar tiene que ser exclusivamente profesional y religioso, no importa. Yo con eso no estoy de acuerdo, porque es una persona que se tiene que preparar para la muerte, porque la va a tener, pero en una presencia constante. Es decir, si yo no tengo esa visión, entonces no puedo ser soldado. Es fundamental. Y por eso la espiritualidad, que a veces parece que son excluyentes, y en este caso, Cisnero creo que es un ejemplo, lo espiritual no va a contramano de lo profesional, al contrario, la persona es fuerte en cuanto esto en el libro de Mohamed Zeineldin creo que está muy explicado, era instrucción todo el día, exigencia todo el día, gimnasia, aula, tiro, pero también él tenía que tener una fortaleza espiritual, y Cisneros fue un ejemplo en ese aspecto, que eso es realmente cuando se habla constantemente del ejército sanmartiniano, belgraniano, cuando uno lee la correspondencia, los documentos, eran ejércitos en la cual la religión tenía un lugar central. Y eso iba a la par del entrenamiento, es decir, se cuidaba el cuerpo y el espíritu, se cuidaba el cuerpo y el alma. Se estaba dispuesto a dar la vida sabiendo que cuando se lucha por una causa justa... Sí, Sebastián. Que cuando se lucha por una causa justa es lo que lo dice el Evangelio, no hay mayor amor que dar la vida por un amigo. Cuando una cosa es morir o eventualmente matar, porque en la guerra se tiene que dar esa situación por una causa que es injusta, o por un interés económico, o espurio, o inmoral. Y otra cosa es hacerlo en defensa del bien común, como pongamos un ejemplo más común, de un policía que muere por defender a un inocente durante el enfrentamiento con un delincuente. Bueno, eso ahí realmente parece contradictorio, porque lo más terrible que puede llegar a ser el ser humano, que es matar a otra persona, contiene en sí un acto de amor por el inocente. El militar que está dispuesto a entregar la vida en defensa de la comunidad, el hombre de la fuerza policial o de seguridad también, eso es un acto de amor. Parece contradictorio porque implica incluso quitar la vida a otra persona, digamos al delincuente, al oponente, al reo, a quien como le querramos llamar. Por eso digo que no es lo mismo morir por una causa justa que por una que no lo es. Es muy distinto. Esto que vos decís es muy importante, Sebastián, por varios motivos. Y es importante, además, que lo hayas explicado tan didácticamente, porque a veces los civiles, digamos, no llegamos a comprender del todo cuál es la forma mental de un militar, y de un militar católico, además, en el caso del perro Cisnero, ¿no? Pero anda más cerca un ejemplo que lo puede entender, creo que cualquier persona, sea civil o militar, es decir... vos seguramente no sé, sos papá. Sí. Los que nos están escuchando, muchos serán papás o mamás. Bueno, nosotros en nuestra condición de padres o de madres estaríamos perfectamente, creo que todos dispuestos a dar la vida por cuidar a nuestros hijos frente a una situación de riesgo. Bueno, creo que el paralelo más cercano es un militar o un policía.
es más noble todavía, porque ni siquiera conocen, en muchos casos, a las personas por las cuales van a dar la vida. Entonces ahí se entiende ese acto de amor de un padre, no sé, de un padre que protege frente a una situación de peligro con su pecho, con su vida a su hijo, o una madre que hace todo por un hijo. Bueno, yo creo que el militar es comparable en ese aspecto, siendo muy noble porque es por personas que no conocen. Ahora, vuelvo a insistir, es fundamental que en esa disposición a dar la vida sea por una causa que es justa y noble. Llegamos en ese entonces sentido, a las Islas Malvinas, ¿no? Si tuviéramos que resumir, que fue una participación breve, ¿no? Pero muy significativa a la vez. ¿Cuál fue el desempeño del Perro Cisnero en la guerra de nuestras islas? mira, él estaba desesperado por ir a las islas porque la convocatoria no llegaba. Pensá que el desembarco es el 2 de abril y recién la compañía de comando 602 llega a Malvinas el 26 de mayo. O sea, las tropas argentinas van a ser vencidas, entregan Puerto Argentino el 14 de junio, es decir, faltaba poco para terminar la guerra. Ahí se da, él estaba desesperado, de hecho, que quería ir, o sea, estaba desesperado por ir a la guerra hasta que finalmente llega la convocatoria. Y bueno, es famosa la frase que él tiene cuando se despide del hermano. Él le dice: hermano, o ganamos o me quedaré para siempre en ese pedazo de tierra que nos corresponde por historia y derecho, porque rendido no vuelvo. Y él pide ser operador de la ametralladora MAG, que ya no marca el espíritu de sacrificio, primero por el peso que tiene el arma, y unos 30 kilos pesa una MAG. Y en segundo lugar, porque cuando empieza el combate, uno de los blancos prioritarios del enemigo es neutralizar la ametralladora porque es la que tiene más poder de fuego. O sea, él sabía que en caso de un combate, o sea, iba a ser uno de los primeros que iba a concentrar el fuego enemigo sobre sí, era él, además de cargar el arma de 30 kilos, ¿no? Y él participa el 29 de mayo en algunos combates detrás de las líneas enemigas, que es las primeras acciones de la compañía 602, y después ya el 9 de julio lo mandan a Monte Harriet y después a Dos Hermanas, a atender una emboscada a tropas británicas. Y después se va a descubrir que las tropas con las que llegó a enfrentarse Cisneros eran de, creo que el Servicio Antártico, es una fuerza de élite británica, muy, muy bien preparada, ¿no? Y van con algunos efectivos de gendarmería del famoso escuadrón Alacrán. Detrás estaba la fuerza del Regimiento de Infantería 4 con el subteniente, ¿no?, Jean-Vías Pravas para apoyarlos. De la gendarmería. Los alacranes. Claro, de las Fuerzas Especiales de Gendarmería, exactamente, que se integraron con las 602. También eran Fuerzas Especiales y además los cursos se daban en la Escuela de Infantería. Así que bueno, ahí en la emboscada que prepara en ese momento el mayor Aldo Rico, él se ubica, Cisneros, junto a el teniente primero, Jorge Manuel Vizoso Pose, en un dispositivo para emboscar a los británicos. Ahí yo, bueno, lo pongo un fragmento, digamos, en la nota, en la cual explica el diálogo. Vizoso Pose sobrevive y contó después cómo fue el diálogo con Cisneros, en el cual hablaron de la familia, de la patria, justamente hablaron de muchas cosas espirituales, espalda con espalda, compartiendo un chocolate, símbolo de camaradería excepcional, mientras imaginemos la escena, ¿no? El 10 de junio, en medio de la nada, un lugar helado, no se veía a 2 metros, y estos hombres, espalda con espalda, oficial y suboficial, hablando de la familia, de Dios, de la espiritualidad, de la patria, compartiendo lo poquito que tenían. Y cuando los ingleses llegan, los ingleses detectan a los argentinos. Entonces comienzan los británicos el fuego. Cisneros empieza a operar la MAG, instante después, segundo después, automáticamente, yo creo que lo ubicaron enseguida a él, un cohete enemigo pegó en la MAG. Y bueno, lo mata instantáneamente, ¿no? De hecho, los ingleses toman la posición donde estaba Cisneros, a Vizoso Pose lo rematan en el piso, pero es también muy conocido que una de las balas, Vizoso no muere, sobrevive. De hecho, después, cuando los ingleses se retiran, se levantan y les tiran y abate a varios de ellos. Una de las balas quedó fundida con una cuenta del Rosario de Vizoso Pose. Está la foto, eso es. Y yo sé que estamos con el tiempo limitado, pero me parece que el legado de Cisneros, que eso se puede encontrar, también está en la nota, como le decimos, en la escuela, en la página, perdón, de la Infantería Argentina. Lo que fue el Perro Cisnero como soldado y como católico se sintetiza en un escrito que se encontró en su cuerpo. Después la idea era rescatar el cuerpo, pero bueno, como había actividades de fuerzas británicas no se pudo, pero hubo un suboficial que llegó hasta el cuerpo de Cisneros.
y encontré un papel con una oración, que yo, perdóname que me tome un minuto para leerla, pero creo que sintetiza lo que fue Cisneros y esto que decíamos de esta unidad profesional y espiritual. Esa oración dice así: oh Dios Señor de los que dominan, guía supremo que tienes en tus manos las riendas de la vida y la muerte. Escúchame. Haz, Señor, que mi alma no vacile en el combate y mi cuerpo no sienta el temblor del miedo. Haz que te sea fiel en la guerra como lo fui en la paz. Haz que el silbido agudo de los proyectiles alegre en mi corazón. Haz que mi espíritu no sienta la sed, el hambre, el cansancio y la fatiga, aunque lo sientan mis carnes y mis huesos. Haz que mi alma, Señor, esté siempre dispuesta al sacrificio y al dolor, que no rehúya ni en la imaginación siquiera el primer puesto de combate, la guardia más dura en la trinchera, la misión más difícil en el ataque. Pon destreza en mi mano para que el tiro sea certero, caridad en mi corazón. Haz por favor que sea capaz de cumplir lo imposible, que desee morir y vivir al mismo tiempo. Morir como tus santos apóstoles, como tus viejos profetas, para llegar a ti. Señor, te pido que mi cuerpo sepa morir con la sonrisa en los labios, como murieron tus mártires. Te ruego, mantengas mi arma en vela y mi oído atento a los ruidos de la noche. Te pido, por mi guardia constante, en el amanecer de cada día, por mis jornadas de sed, hambre, fatiga y dolor. Si llegara a cumplir estos anhelos, podrá entonces mi sangre correr con júbilo por los campos de mi patria, y mi alma subir tranquila a gozarte en el tiempo sin tiempo de la eternidad. Señor, ayúdame a vivir y de ser a morir como un soldado. Concédeme, oh Rey de las victorias, el perdón de la soberbia. He querido ser el soldado más valiente de mi ejército y el argentino más amante de mi patria. Perdóname este orgullo, Señor. Emocionante, Sebastián, ¿eh? Eso fue, creo que él hizo un culto a lo que fue esa oración. Su vida fue esa oración. Es un credo del soldado. Mucho. Me hace acordar al famoso verso de Calderón de la Barca. Sí. Es maravilloso. Maravilloso. Y un hombre que pidió ser voluntario, se cargó la MAG, estaba desesperado por ir. Antes de irse dona su sueldo al Fondo Patriótico. Ese era Cisneros. Te agradezco mucho, Sebastián, este testimonio que has dado sobre el perro Cisnero, y te animo además a seguir escribiendo y publicando sobre nuestros soldados en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Tantos ejemplos tan edificantes, y sobre todo para los tiempos de hoy, que obviamente son decadentes, pero tenemos a dónde volver para animarnos por una Argentina grande. Mira, nosotros, yo siempre digo lo mismo, no tenemos el derecho a la queja. Es decir, con estos ejemplos la única mirada nuestra es hacia adelante. Y siempre, nunca pararnos en lo negativo. A lo negativo lo mejor es siempre oponer no la queja, no el lamento, no la crítica, sino lo positivo. Tenemos modelos, tenemos ejemplos, y por eso Malvinas es pasado, pero esencialmente es presente y es futuro. Tenemos modelos, tenemos ejemplos. Cisneros es uno de ellos. Si la Argentina pudo parir hijos como el sargento Cisneros, hay esperanza. No tengamos ninguna duda de eso. Muchas gracias, Sebastián. Te mando un muy fuerte abrazo desde En Primera Fila, y te voy a volver a invitar para seguir conversando en otra oportunidad sobre estos grandes de nuestra querida patria. Bueno, te mando un gran abrazo, gracias a vos por la confianza, por llamarme, y bueno, un saludo a toda la audiencia.